Buenas tardes con todos. Vamos a dar unos breves minutos para iniciar con esta sesión. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Gracias por conectarse esta tarde a esta cuarta sesión que estamos desarrollando desde la Universidad San Ignacio de Loyola en Lima, Perú. Esta es la sesión número 4, subtitulado, en un segundo por favor, Evaluación y empatía para el aprendizaje en entornos virtuales, junto con la red de universidades de excelencia, conformada por la Universidad Argentina de la Empresa, Argentina, la Universidad EAN de Colombia y la USIL. Mi nombre es José Carlos Paredes, formo parte del equipo internacional de la USIL y tengo el honor de presentar a nuestros ponentes en esta tarde. Nos acompaña la doctora Beatriz Chequia, quien es especialista en análisis organizacional y gestión de instituciones de educación superior y aseguramiento de la calidad interna y externa de organizaciones. Es doctor en calidad y evaluación de instituciones, programas de intervención de psicopedagógica. Actualmente es coordinadora de evaluación y diseño curricular en UADE y directora de la especialización en docencia universitaria UNOVA en Argentina. Es representante académica de la Universidad Argentina de la Empresa. Nos acompaña también el profesor Sadot Giraldo Acosta, es profesional en mercadeo y publicidad, especialista y magíster en psicología del consumidor, candidato a doctor en dirección y mercadotecnia, es director de las especializaciones en mercadeo de la Universidad EAN en Bogotá, Colombia, ex-MAC speaker, conferencista, representante de la Universidad EAN de Colombia. Y por último, nuestro docente Juan Antonio Medina Romaní, egresado de la maestría en Educación con mención en Políticas y Gestión de la Educación, es licenciado en Educación, especialidad en Ciencia y Tecnología, título propio de máster en Innovación Pedagógica y Gestión de Centros Educativos, es líder asesor de estudiantes en proyectos de emprendimiento empresarial y emprendimiento social, representante de la Universidad San Ignacio de Loyola, y en esta ocasión quiero dar el pase a la doctora Beatriz Chequia para que nos ilustre con su brillante ponencia, y desde ya agradecerles a cada uno de ustedes por participar en esta sesión que se da dentro del marco del Festival Internacional de USIL de la Dirección de Relaciones Internacionales, a quien también saludo a nuestra colega Paula Iglesias, que es la coordinadora internacional de UADE, que también nos acompaña, a todos los representantes de las universidades y el público asistente. Muchas gracias. Doctora Beatriz, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muy agradecida de esta oportunidad de compartir este espacio con ustedes.
Bueno, sin duda, si empezamos a recuperar las experiencias que nos trajo esta situación de pandemia, sin duda encontramos muchísimas situaciones desafiantes que hemos atravesado y quizás muchas que vamos a atravesar, pero me gustaría iniciar esta conversación con ustedes pensando en que, bueno, hay una cantidad de lecciones aprendidas, de aprendizajes que recuperamos a todo nivel, desde lo individual, desde lo colectivo, desde lo institucional, que me gustaría plantear algunas de las cuestiones que desde UADE estamos en diferentes espacios recapitulando para justamente programar un nuevo 2021 con todo aquello que supimos hacer, lo que podríamos mejorar de lo que hicimos y lo que todavía necesitamos aprender y aprender justamente de intercambios como este para que las experiencias de otros colegas y las buenas prácticas enriquezcan nuestra labor diaria como institución educativa. Sin duda todos sabemos, y pensando en quienes nos están escuchando, que hubo alto grado de incertidumbre, ansiedad, expectativas de cómo íbamos a dar continuidad a nuestros aprendizajes formales, a esos espacios de intercambio que continuamente enriquecen digamos, una perspectiva más centrada en lo presencial que rápidamente hubo que adaptar por justamente, no me voy a poner ahora a comentar algo que todos sabemos, pero que realmente fue absolutamente nuevo, inédito, incierto, y a partir de ahí, pensando que sin duda, y como bien lo dice el título de nuestro encuentro, lo vincular, lo empático, fue fundamental para acompañar todos los procesos de cambio que rápidamente tuvimos que hacer y revisar. Me parece que, bueno, podemos recuperar algunas ideas desde ahí. Es decir, estuvimos todo el tiempo entre saberes que teníamos y saberes que teníamos que adquirir rápidamente y algo totalmente desconocido y una necesidad de justamente dar una continuidad, no solo en lo formativo, sino en ese vínculo, en esa necesidad de estar con el otro, reflexionar con el otro y acompañarlo en un momento que nuestros docentes necesitaban unas ideas, una contención, estrategias, capacitaciones, espacios de debate, nuestros estudiantes, los diferentes colaboradores de la universidad. O sea, realmente a nivel organizacional, el replanteo y el aprendizaje había que recuperarlo todo el tiempo. Es decir, primero empezamos por esa decisión técnica de cuál es la mejor herramienta tecnológica para garantizar que ese vínculo, que si bien la universidad tenía experiencia en lo virtual, tenía plataforma para poder trabajar en esto, había que elegir algo que permitiera la sincronicidad para acompañar, para poder transmitir todo aquello que rápidamente podía ponernos en una situación diferencial en cuanto a los mejores estándares de calidad y de excelencia que siempre pretendemos. Entonces, esa primera elección estuvo acompañada no solo de espacios de debate para la elección, sino después de espacios de capacitación de las áreas específicas y de los labs dedicados a la educación virtual, de espacios de asesoramiento continuo y también de espacios de contención, y sobre todo si pensamos en la empatía necesaria, en de saber qué le pasa al otro para poder acompañar. Sin duda, muchísima innovación es el segundo punto que nos convoca. Y en esa innovación había acciones de cooperación y había acciones de colaboración. Es decir, necesitamos compartir tareas, compartir recursos, y a partir de la experiencia de adaptación,
podíamos garantizar un proceso continuo de formación universitaria con sentimientos encontrados y ansiedades encontradas frente a lo inédito. Ahí fue clave la interacción con nuestros estudiantes, con nuestros profesores, en tiempo real, cuando le pasaba lo que le estaba pasando a mucha gente, pero la peculiaridad de que le esté pasando a nuestro docente, a nuestro estudiante, a nuestro alumno de intercambio, era fundamental, y para ello la verdad que la colaboración y el compromiso de todos los que integramos la universidad, todos los que integramos UADE, fue muy, muy significativo. Significativo no solo en términos de adaptación, sino justamente quiero recuperar esta idea de lo vincular, ¿no? De lo importante que fue contar con una planificación, con una nueva planificación o un nuevo cronograma de trabajo, y con instrumentos que acompañaran y dispositivos que acompañaran el protagonismo de nuestros alumnos, potenciando justamente su autonomía o la autonomía requerida por un entorno distinto, y ayudarlo en la nueva organización de sus estudios y en las orientaciones, no solo tecnológicas, sino de apropiación de esos saberes, porque sabemos que el tiempo de una pantalla y por justamente las experiencias del aprendizaje virtual, sabemos que son tiempos distintos, que de pronto teníamos que adaptar esa clase en la extensión en una organización distinta, con una interacción entre los diferentes estudiantes que tendría que estar garantizada por la herramienta, que en nuestro caso fue Teams, y que estaba acompañado por una serie de reservorios y de espacios destinados dentro de la plataforma a recuperar fácilmente la experiencia de ese espacio sincrónico, y que justamente con videoclases y con grabaciones pudiera acompañar en momentos donde nuestros estudiantes iban a recuperar y siguen recuperando sus saberes a la hora de encarar una evaluación, a la hora de revisar sus prácticas. Ahí, como les decía, fue clave tener muy bien catalogado, porque parece algo sencillo, pero no lo es, con una universidad como la nuestra de tantos alumnos, de casi 35.000 alumnos, con la posibilidad de que la catalogación de todos esos recursos del reservorio fuera rápida, sin pérdidas de tiempo, y con una orientación dada por el docente o por los diferentes asesores, tanto de la parte virtual como de la parte de asesoramiento al docente. Una biblioteca en línea con esa posibilidad de acceder a redes distintas, con la posibilidad de justamente enriquecer un acervo digital que estaba, pero que rápidamente habría que nutrir, y por supuesto las coordenadas flexibles que tuvimos que tener en todo momento y que seguimos teniendo frente a una situación que no estamos considerando un regreso presencial todavía, solo para instancias de estudiantes que necesitan recibirse y su práctica sea inminente, para no postergar su trayecto educativo y que pueda rápidamente continuar con su formación y con su trabajo, su inserción laboral distintiva. Entonces, ahí recurrimos a diferentes estrategias pedagógicas y recursos que también modificaron la forma y los instrumentos de evaluación, porque obviamente uno hace un diagnóstico en la evaluación, hace una evaluación de proceso, pero después también tenemos que ir a un producto, porque estamos en educación formal. Entonces, hubo no solo espacios sincrónicos de clases regulares, sino que muchos educadores buscaron, muchos profesores nuestros buscaron espacios previos
para acompañar, escuchar, preparar ese espacio sincrónico. Algo muy interesante, proponerle a los estudiantes diferentes musicalizaciones, diferentes propuestas para que ese espacio sincrónico fuera mucho más grato, que pudiera acercar mucho más. Estamos centrándonos en la empatía, en lo vincular, en un momento de alta sensibilidad. También la idea de aquellos estudiantes que quizás no estaban acompañando tan vívidamente la clase. Entonces, que también los mismos compañeros fueran recuperando historias y recuperando qué es de la vida de, qué es lo que nos ayuda a entender mucho más lo que le pasa al otro, cómo está comprendiendo los contenidos, que es algo que el docente siempre preocupa, pero también cómo se está sintiendo frente a esa situación distinta. Alguien que no había optado por una educación virtual y que de pronto tenía un espacio muy mediatizado y que era importante acercar. Para ello también todo lo que fueron duplas pedagógicas, docentes que invitaban a speakers, que invitaban a otros colegas, que no solo el ayudante habitual, sino que hacían interacciones entre distintas clases, porque justamente la entrada y salida de estas personas que acompañan fueron claves para facilitar la concentración, para facilitar esos recursos cognitivos que sabemos que tienen que acompañar. Por supuesto, el aula invertida fue una metodología que se utilizó, foros, aulas extendidas, bueno, después en el espacio de preguntas podemos ampliar y por supuesto hubo que realmente repensar sobre el momento y reprogramar para justamente poder calendarizar resultados y para poder justamente acompañar ese primer y segundo cuatrimestre que ahora estamos terminando de una forma impensada al planificarse al inicio del año. Sin duda, una cuestión que también acompañamos desde lo institucional es la posibilidad de investigar todo lo que estábamos afrontando, desde los docentes, desde focus específicos que se armaron con estudiantes, con graduados, con docentes de la sede Costa, con docentes que por ahí tenían clases en el segundo cuatrimestre y no en el primero, haciendo una transición en este devenir hasta entender cuándo podíamos retomar o cuándo podemos volver a esa nueva normalidad que se llama en varios lugares, y que es un concepto tan polémico. Simplemente comentar también que los espacios disciplinares específicos y en cada unidad académica hubo un abordaje distintivo de acuerdo a la carrera que nos que estaba convocando. Es decir, no es lo mismo enseñar en diseño visual a distancia que en derecho, que en relaciones públicas, que en arquitectura, que en biotecnología. Entonces, esa cuestión remota tuvo que ver con la especificidad de cada disciplina, con la especificidad de cada perfil pretendido en la carrera, y por supuesto tuvo mucho que ver con el estilo que cada uno le da a la impronta que le quiere dar en una clase, en un curso, en un turno, en una situación donde justamente la evaluación fue también un tema convocante. ¿Cómo evaluamos? ¿Qué hacemos frente a esta situación donde los instrumentos habituales tuvimos que adaptarlos, donde teníamos que comprobar la identidad, donde más que nunca necesitábamos que la evaluación fuera clara, que sea válida, que sea flexible, que sea justa, readaptar los criterios, porque justamente eran situaciones más pensadas en la presencialidad y no tanto en una situación de virtualidad. Pensar también la cuestión constructiva de la evaluación,
lo formativo, lo que puede tener impacto en la continuidad y en la secuencialidad del estudiante. Y ahí sumamos muchas estrategias de autoevaluación y muchas estrategias de coevaluación. La idea de ir evaluando entre compañeros, de ir cotejando, de ir avanzando en la propia revisión y en la revisión con otros de los diferentes aprendizajes, fue absolutamente clave para esas skills que necesitamos que sean, por un lado, genéricas, que le permita al alumno el abordaje de un perfil profesional muy íntegro, y también sin perder, como les decía, la cuestión de las competencias específicas y bien centradas en un abordaje disciplinar que va a requerir y que sin duda también se están revisando los marcos de formación y de cualificación todo el tiempo a raíz de este impacto que hemos y que estamos transitando. Entonces, con la idea de ir cerrando y propiciando el debate, sin duda una de las palabras clave fue la innovación, la flexibilidad, la anticipación, poder anticiparnos a lo que podían llegar a demandar, a las incertidumbres y expectativas de tratar de idear y de secuenciar aquello que era importante para dar marcos de confianza y de contención en lo que falta abordar y en lo que estuvimos abordando, diseñar medidas pedagógicas para evaluar formativamente y generar mecanismos de apoyo, documentar todos esos cambios para revisarlo, para hacer una buena recapitulación de prácticas reflexivas que nos ayuden a sistematizar y avanzar, y por supuesto aprender de los errores y escalar cada vez más en la digitalización, en los modelos híbridos que estamos repensando de cara al 2021, y espacios que además, por supuesto, son interinstitucionales y que también tienen que ver con una relación directa con los marcos regulatorios del país. Así que ahí hubo una reflexión interna que sigue siendo, que está siendo, mejor dicho, y que más allá de las dificultades del día a día y de la innovación en tiempo real, la adaptación y la anticipación, más los dispositivos para recuperar saberes, promover la motivación, la empatía, el engagement, fue clave y es clave para avanzar y cerrar el año lectivo y encarar los cursos de verano, las acciones de cara a que en unos próximos meses esta situación ojalá tenga un abismo de resolución, pero con una posibilidad de que muchos de estos aprendizajes queden instalados, puedan ser parte de nuevos modelos educativos, de nuevos modelos para evaluar y justamente repensar nuestra oferta, nuestros convenios, nuestras posibilidades, realmente todos los marcos de investigación, de extensión, de internacionalización, y como más me centré en la docencia, están siendo atravesados y por suerte con una oportunidad y con desafíos a futuro que seguramente mis colegas ahora van a seguir abordando, pero creo que estoy en tiempo, ¿verdad, José? Sí, doctora Beatriz, gracias por esa brillante exposición. A continuación, quiero dar el pase al profesor Sadot Giraldo de la Universidad de AN, quien va a hablar acerca de los retos para estudiantes y docentes post pandemia. Adelante, profesor Sadot. Hola, buenas tardes. Quiero confirmar si me están escuchando bien y si ven mi pantalla. Todo conforme, profesor Sadot. Muy bien. Bueno, pues un saludo para todos y gracias por estar conectados en este gran espacio de compartir aprendizaje. Y yo quiero tener este contexto de reflexión acerca de los retos
que tanto para estudiantes como para docentes nos vamos a enfrentar a partir de la pospandemia y de esta realidad que a todos nos ha tocado vivir. Por eso, la presentación está dividida en eso, en los retos para estudiantes, en retos para docentes, un espacio particular para hablar de las instituciones que de alguna manera también hacen parte de este contexto y de esta realidad. No sé si la gran pregunta que tenemos hoy dentro de las instituciones académicas, como docentes, como estudiantes, es si estamos realmente listos para seguir aprendiendo, pero sobre todo para aprender de todo aquello que ha ocurrido a lo largo de este tiempo de pandemia, donde tuvimos que ser recursivos en muchas ocasiones y además tuvimos que construir conocimiento de maneras para muchos fuera de lo común. Quizás algunos ya estábamos adaptados al tema digital, virtual o tecnológico, pero para la gran mayoría de personas y de instituciones efectivamente no lo estaban y allí se vieron evidenciadas algunos problemas. Quiero empezar con los estudiantes. Y hablo para ellos, yo también soy estudiante actualmente, pero una reflexión importante tiene que ver con que la tecnología realmente está hecha para facilitar el desarrollo del aprendizaje. Pero la tecnología no es solamente tener un dispositivo móvil o físico. Realmente necesitamos descubrir que en este tiempo hay que tener una buena actitud. Y esa buena actitud y esa buena disposición nos van a llevar a que realmente este proceso de aprendizaje sea muy práctico. 5 cosas que quiero que todos tengamos presente. Quienes me escuchan y quienes están en ese proceso de formación, ojalá lo puedan considerar. Primero, en la universidad no se aprende de todo. Y esto es algo clave que hay que decirlo. A veces uno llega como estudiante a la universidad pensando que le van a dar a uno todas las herramientas y no es verdad. Ahí es donde viene una gran oportunidad, un reto. Hay que invertir más allá del pago de una matrícula o de un semestre en el que voy a estructurar. No lo puedo aprender todo allí, pero sí me dan las grandes bases para estimular el conocimiento. Lo segundo tiene que ver con poder tener una apertura mental. Es decir, tener esa capacidad para recibir, escuchar, compartir el conocimiento de todas las fuentes, compañeros, profesores, tutores, de los libros. Miren, de muchas partes, porque realmente ahí es donde está la gran realidad a la que nos enfrentamos. Es decir, que no nos quedemos solo con lo que yo creo, sino con la disposición que hablaba, esa actitud para aprender, apertura mental para escuchar a los demás, para entender los puntos de vista y las ideas de los demás. También es importante invertir en libros. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que como no me lo enseña todo la universidad y no lo encuentro todo en un único libro, pues hay que invertir en muchos recursos académicos. Y los libros son los primeros. Hay que comprar libros físicos o digitales, pero que les sirvan a uno para leer, para aprender, para abrir la mente. Pero también hay que invertir en fuentes académicas, participar en eventos, cursos, charlas, todo aquello que complemente y que de alguna manera le dé sentido a la carrera, a la profesión que yo estoy cursando. Es una manera además de enamorarse de eso que a mí me gusta. El cuarto elemento es ser autodidacta, porque no podríamos esperar simplemente, como en otras épocas, a sentarme en un salón y tratar de descubrir de alguna manera, bueno, ¿qué me van a enseñar hoy? Yo tengo que descubrir como estudiante que soy un agente activo en el proceso de aprendizaje. Y eso la pandemia nos lo ha enseñado. Esa cuarentena, este encierro, nos mostró que yo no puedo estar detrás de un computador.
esperando a ver qué me enseñan. Yo tengo que salir más allá de simplemente lo que hay en una pantalla o en una sesión de clase. Pero también un quinto elemento que hay que considerar es que no podemos seguir pensando en las notas como si fuera la mejor motivación para aprender. Yo creo que en esta época pensar en que solo la nota es lo que me motiva para ser mejor, es lo que me motiva para aprender, debería pasar a un segundo plano. Yo debo medirme por competencias, porque en los trabajos, en el contexto laboral, a nadie le ponen notas. A nadie le dicen que sacaste una nota positiva o una negativa. Trabajas por resultados. Y al trabajar por resultados, quiere decir que tienes una gran oportunidad, de alguna manera, ah, para favorecer lo que está alrededor de la vida, del desarrollo personal y profesional. Hoy tenemos que esforzarnos para que los resultados y las competencias tengan sentido y tengan mucho más valor que las notas. Estos 5 retos para los estudiantes. Pero ahora quiero dirigirme a los colegas, a los compañeros docentes, a todos los amigos que enseñamos. También para nosotros hay varios retos. La época en donde solamente el profesor tenía la verdad absoluta y era el único que conocía todo y que los demás se sentaban a escuchar, ya pasó. Porque ahora el conocimiento está abierto a todo el mundo. Las redes sociales, internet, el mundo digital nos ha abierto ese conocimiento. Y yo tengo como docente que dejar a un lado la soberbia y el orgullo de creer que yo soy el único que sé y de mirar por encima del hombro a los demás, incluyendo a eso, a los estudiantes, a los colegas y compañeros. Nos tenemos que transformar digitalmente, pero también necesitamos transformarnos humanamente. ¿Y eso a qué nos lleva? A que hay que eliminar un poco esas etiquetas que a veces son las que nos distancian y no nos unen. Cuando nos referimos a los estudiantes, a los alumnos, porque yo soy el profesor, esas etiquetas, estudiantes, alumnos, profesor, pues a veces nos distancian y no nos unen. Y no porque el rol sea malo, es porque a veces es lo que refleja en nosotros un acto quizás a veces de falta de humildad. Entre más títulos tengamos, más deberíamos servir y más deberíamos estar listos para apoyar o para darle forma a un proceso de aprendizaje y de compartir conocimiento. Por eso estos 5 retos para nosotros. Primero, actualizarnos en contenidos y en metodologías. Es que uno encuentra que hay profesores, compañeros, colegas que todavía tienen las mismas diapositivas y la misma presentación de hace 10, 5, 20 años y no la cambian. Siguen diciendo lo mismo con los mismos ejemplos. Eso es un gran reto. Tenemos que actualizarnos, pero también tenemos que aprender a cambiar el discurso. Tenemos que aprender a adaptarnos a las realidades y a los contextos que las personas están viviendo. Y yo no podría seguir diciendo lo mismo cuando todo el aprendizaje, las teorías también evolucionan. Puede que la base sea la misma, pero también existen formas diferentes de enseñar y, por supuesto, de motivar ese aprendizaje. Eso nos lleva entonces a un tercer reto y es que debemos aprender a adoptar recursos digitales. Pero esos recursos tienen que ir en línea con estimular la interacción. Muchos memes, muchos críticos a través del humor han mostrado cómo las sesiones virtuales les ha costado a muchas personas. Y cuesta porque yo estaba enseñado a estar en un salón físico. Y más allá del escenario, si es físico o digital, yo tendré que aprender a interactuar mucho más con estudiantes desde mi conocimiento, pero para estimular, compartir y construir el conocimiento de los demás. De esa manera podremos entender el cuarto reto. Tenemos que generar valor. ¿Y cómo se genera valor? Generando, construyendo, desarrollando beneficios tangibles para los estudiantes, porque necesitamos que las sesiones hoy, presenciales o digitales, sean mucho más agradables, más experienciales, que las personas sientan que lo que aprenden lo pueden llevar a la práctica, incluso que lo entienden tanto que el día que usted como docente no esté al frente, lo puedan hacer.
Y el último reto, no porque sea el menos importante y no porque no haya más, pero este me parece importante también compartirlo. No deberíamos estar calificando más cosas de memoria. La memoria nos ayuda, pero es que en la vida laboral, en el mundo externo, en el mundo empresarial, no nos califican de memoria. Nos enseñan a trabajar por resultados. Y yo creo que las evaluaciones, no las calificaciones, deben mirar el todo, el proceso de aprendizaje, el crecimiento, el desarrollo, el esfuerzo, la aplicación. Si seguimos haciendo quizzes, evaluaciones, exámenes para saber si aprendieron de memoria algo, creo que nosotros mismos estamos dándole todo el poder a YouTube y a todos los otros canales en línea, justamente para que tengan más valor que nosotros. Y yo creo que nuestra profesión docente tiene mucho valor aún para poder seguir estimulando ese proceso de aprendizaje. Quiero además una palabrita para las instituciones, porque si se transforman los estudiantes, si se transforman los docentes, las instituciones también. Son ellas las responsables de liderar el valor a través de esos beneficios que nos ayuden a favorecer procesos de aprendizaje más dinámicos. Y para eso, 4 puntos clave. Uno, que haya una competencia académica, es decir, que nos podamos aliar con aquellos que saben, que seamos socios para trabajar en construir conocimientos, para compartir experiencias y para potencializar dichas condiciones. Importantísimo que en las instituciones se evalúe el potencial humano, ese que es el de los docentes, el del personal administrativo, el de los estudiantes. Y evaluarlo es para descubrirlo y darle más valor, más fuerza a lo que traen. Descubrir, entender y analizar que la evolución digital no se trata de adquirir una plataforma y hacer una clase en línea y de tener unos equipos. La evolución digital va desde la parte mental de quien dirige la institución y de todos aquellos líderes en las organizaciones, porque tendrán que adaptarse a automatizar procesos, a reducir lo manual y a fortalecer justamente una mejor experiencia de ese conocimiento que se está construyendo. Y en consecuencia con lo anterior, todo conocimiento que se genere debe traducirse o tangibilizarse en productos que beneficien a la sociedad y que le den sentido justamente a esa realidad a la que nos estamos exponiendo. Las personas y la comunidad esperan muchas cosas de los docentes, de las instituciones y de los estudiantes. Yo creo que con esto podríamos descubrir que los retos están en nosotros y que, como dice Vilma Núñez, el conocimiento no se acumula, se comparte, y eso aplica en cualquier escenario. Por lo tanto, construir conocimiento es un gran reto que la pospandemia nos enseña, porque no voy a dictar una clase, voy a aprender y a desaprender, porque tengo personas que también me van a enseñar. Creo que nuestro trabajo y nuestro reto es justamente de que transformemos juntos la educación, repensando nuestras características de valor, pero dándole sentido a lo que nosotros mismos queremos potencializar. Quiero darles las gracias por su atención. Espero que nos sigamos en redes sociales y que podamos construir conocimiento en línea y también en nuestros espacios académicos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor Sadot, por su presentación. Antes de pasar con la siguiente sección, me gustaría a nuestro público asistente, si tuviera alguna pregunta o consulta hacia nuestros ponentes, por favor, está abierto el chat para que lo puedan hacer. Asimismo, doy el pase al profesor Juan Antonio Medina, quien nos va a hablar en esta ocasión sobre... Un segundo, por favor. Nos va a hablar sobre la evaluación y empatía para el aprendizaje en entornos virtuales. Adelante, profesor Juan Antonio Medina. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por asistir a este conversatorio. En esta ocasión voy a presentarles el tema
titulado Evaluación y Empatía para el Aprendizaje en Entornos Virtuales. Empezaremos definiendo rápidamente qué es un entorno virtual. Un entorno virtual consta de dos partes básicas, ¿no? Yo tengo un dispositivo que tiene acceso a Internet, y en Internet tiene que haber elementos que me ayuden a la educación, a aprendizaje. Entonces, un entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo que está alojado en la web. Posibilitan la educación didáctica, porque me permite interactuar con los estudiantes, con los profesores, con los padres de familia. Y de esa manera hacemos un trabajo en equipo que todos sabemos que cuando se hace algo en equipo, los resultados son muy buenos. El entorno virtual rompe la barrera espacio-tiempo, porque los estudiantes pueden estudiar en las horas que tengan libre y en cualquier parte del mundo, teniendo solamente un dispositivo con acceso a Internet. Y ojo, hay que tratar de que todos los dispositivos digitales tengan acceso a Internet en cualquier parte del mundo. Eso es un entorno virtual de aprendizaje. Muy bien. Actualmente, se tiene que aprovechar en esta etapa especial de pandemia en todo el mundo, especialmente en los países de Sudamérica, las plataformas virtuales educativas, que tenemos que sacarle el máximo provecho porque, como su nombre lo indica, es gratuito y nos permiten desarrollar nuestras clases, ¿no? Tratando de compartir con los estudiantes los conocimientos. Y bueno, dentro de las plataformas virtuales más conocidas, por ejemplo, tenemos, está acá en esta lista, ¿no? El Edmodo, está la plataforma Moodle, está Sakai, Docebo, etcétera. Son plataformas que los profesores y las instituciones educativas de todo nivel deben conocer, y en tanto que con la capacidad que tienen las instituciones pueden aprovechar lo que es gratuito, ¿no? Especialmente en las instituciones educativas de pueblos jóvenes, ¿no? Etcétera. ¿Qué nos brindan esas herramientas educativas virtuales? O sea, ¿qué tienen esas plataformas para que me ayuden en la educación, en ese proceso de aprendizaje, enseñanza con los estudiantes? Me permiten compartir ideas en esa plataforma. Puedo asignar tareas, puedo monitorear la interacción que hay de un determinado proceso entre el estudiante y los profesores, o entre los mismos estudiantes, ¿no? Puedo diseñar cursos, puedo crear videoconferencias presenciales, ¿no? Asíncronas, en el que está presente el profesor y todos sus estudiantes nos están viendo a la vez, y como que también puedo crear clases asincrónicas en el que se dejan actividades para que los alumnos lo desarrollen en su tiempo libre, el día que quieran, a la hora que puedan, sí, por supuesto, poniendo plazos, ¿no? Para que presenten los resultados de esos procesos. También estas plataformas nos permiten crear salas privadas. Yo, por ejemplo, puedo tener una sala, un aula con, digamos, 30 estudiantes, y yo puedo crear 3 subsalas o 3 grupos de trabajo, y cada grupo de trabajo puede tratar temas diferentes y luego evaluar. Y el profesor puede ingresar a esas salas privadas de los estudiantes para ver cómo están trabajando y compartir con ellos, darles consejos, etcétera, ¿no? ¿Qué más nos permite estas herramientas virtuales? Foro de discusión, calendario, ¿no? Crear reuniones, y sobre todo algo muy importante, el almacenamiento. Me permite que los estudiantes puedan crear sus carpetas virtuales donde almacenen toda la información de lo que estamos aprendiendo. Segundo punto, ya vimos lo que es plataformas virtuales. Ahora vamos a ver lo que es evaluación. ¿Qué es evaluación? ¿No? Es un proceso mediante el cual se busca recoger, sistematizar, analizar, ¿no?, cómo van nuestros estudiantes sobre una determinada actividad. El objetivo principal de evaluar es retroalimentar aquellos puntos en el que de un determinado tema se vea que los estudiantes no lo han comprendido bien o no lo están haciendo bien. Y eso se hace después de hacer una evaluación, ¿no? ¿Qué temas no lograron comprender bien? Y hay que hacer retroalimentación y transformar, ¿no?, a los estudiantes
en personas más eficientes. Para eso es una evaluación. Existen varios tipos de evaluación. Los que estamos viendo en esta pantalla son los tipos de evaluación que aplicábamos los profesores cuando eran clases presenciales. Ahora, en esta etapa en la que las clases son virtuales, se hace lo mismo, pero de manera virtual. Tipo de evaluación tenemos por enfoque, ¿no? O sea, eso se mantiene, cualitativo, cuantitativo. Tipo de evaluación estándar de comparación, ¿no? Puede ser normativa o puede ser criterial, ¿no? Del profesor. Tipo de evaluación puede ser global o parcial. Global es si yo evalúo algo en todo su conjunto, o parcial si evalúo un capítulo, por decir, de un determinado conocimiento. Tipo de evaluación, agente evaluador, o sea, aquí se toma en cuenta si el que evalúa es el mismo profesor de manera interna en una institución educativa o también puede ser externa. Existen los tipos de evaluación, que es autoevaluación, cuando el estudiante se evalúa él solo, o coevaluación o heteroevaluación, cuando entre ellos se van evaluando. Tipo de evaluación con respecto a la finalidad. Diagnóstica, y eso hay que entenderlo muy bien, si yo voy a empezar a trabajar con estudiantes un tema nuevo, ¿cómo están iniciando? Entonces eso se llama evaluación diagnóstica. Formativa, evaluación sumativa. El momento de la evaluación, ¿no? Evaluación inicial, continua durante todo un proceso al final, y la evaluación diferida, que es muy importante. ¿Qué es una evaluación diferida? Cuando yo tomo una prueba, digamos, para ver, después de un tiempo, pasó un mes, pasó 15 días, a ver si ellos recuerdan los procedimientos que se les explicó. Si no evaluamos, no vamos a saber cómo están avanzando nuestros estudiantes. Por eso es muy importante la evaluación. Ojo, que los tipos de evaluación que estamos viendo aquí en la pantalla no son los únicos. Hay muchas maneras de evaluar. Aquí solamente se muestran algunas, ¿no? Y estos que estamos viendo acá, lo dijo, ¿no? En su libro La evaluación educativa de escuela básica, la autora Casanova María Antonia. Muy bien. Evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto mismo que se hacía en clases presenciales se sigue haciendo también de manera virtual. Por ejemplo, de manera virtual actualmente sí usamos rúbricas de evaluación como instrumento. En lugar de cuadernos físicos, ahora los chicos tienen sus carpetas virtuales, su portafolio virtuales, donde almacenan todo lo que van desarrollando durante sus clases. Se aplica lista de cotejo y de observación, ¿no? Lo mismo que se hacía de manera presencial, pero ahora se hace de manera virtual. Herramientas digitales, todo lo que estamos viendo aquí se han convertido ahora en herramientas digitales, ¿no? Usamos, por ejemplo, por supuesto que bien programado, bien diseñado, cuestionarios con Kahoot, que es bastante interactivo. Google Forms, ¿no? Quizzes, ¿no? Que bien diseñado un cuestionario con quizzes, los resultados son magníficos, porque nos permite después ver cómo los estudiantes respondieron a una determinada actividad y retroalimentar aquellas en el que está débil, ¿no? O falta reforzar los conocimientos. En cuanto a actividades o productos, ¿no? ¿Qué es lo que los alumnos hacen con ese conocimiento que vamos compartiendo con los estudiantes? Ellos crean, por ejemplo, mapas conceptuales, mapas mentales, ¿no? Línea de tiempo, maquetas, juegos, todo esto son productos que los estudiantes elaboran y hay que evaluarlos. Eso es evaluación, ¿no? Esto antes era presencial y ahora se ha adaptado, ¿no? En ese proceso natural de adaptación, tanto los profesores como los estudiantes nos hemos adaptado para hacer este tipo de trabajos de manera virtual. Para que se obtenga muy buenos resultados, tenemos que diseñar previamente cada una de esas actividades, hacerlo bien, de tal manera que los resultados sean muy buenos. Ofrecer a los estudiantes diferentes alternativas. ¿Qué significa esto? Que no solamente un estudiante puede demostrar que sabe algo usando estos productos. De repente hay productos nuevos que nosotros adultos nunca hemos visto y que ellos pueden crear productos nuevos o formas de demostrar que saben algo de una manera diferente.
Hay que darles a los chicos esa oportunidad de que lo hagan. Y identificar, ¿no? El nivel de avance de los conocimientos que vamos impartiendo. Muy bien, y para ese proceso utilizamos herramientas digitales. Actualmente, las que más se usan posiblemente en muchas instituciones, tanto superiores como de nivel secundaria o inicial, primaria, se usa Kahoot, se usa Microsoft Phone, ¿no? Para evaluar. Pero también es necesario, importante, utilizar otros medios de evaluación. Yo puedo evaluar a alguien haciéndole una llamada telefónica, dependiendo de las circunstancias. Y ahora en un momentito vamos a ver por qué hago eso. Aprovechar la herramienta Zoom, por ejemplo. Todos hemos escuchado y conocemos muy bien lo que es el TikTok. Muchos dirán, esa es una pérdida de tiempo, pero no. Si yo lo adecuo a la parte educativa, ya hay una plataforma EduTikTok, en la que los estudiantes pueden demostrar sus conocimientos con bailes a través de TikTok. ¿Puede volar con WhatsApp? Sí. Bueno, la idea es que utilicemos todas las herramientas digitales también, no solamente para impartir conocimientos, también para evaluar, ¿no? Conectarnos con nuestros estudiantes y evaluarlos. Ahora, el siguiente tema es la empatía, chicos, perdón, profesores. ¿Qué es la empatía? Vemos aquí en esta imagen, por ejemplo, a una niña que está confiándole a una persona un problema y lo que él está haciendo es tratar de comprenderle el problema y con la finalidad de ayudarlo, de ayudarla en este caso, ¿no? La intención de una empatía es comprender qué siente la otra persona para comprenderlo y poder ponerse en sus zapatos y luego hacer alguna actividad en especial. Cuando un individuo logra empatizar con otra persona, lo va a poder ayudar muy bien. Está estrechamente relacionado la empatía a lo que es el altruismo, ayuda a comprender mejor el comportamiento de determinadas personas, ¿no es cierto? Y permite al individuo relacionarse con los demás de manera fácil. En cuanto ahora la parte de cómo evalúo empáticamente. Tengo actualmente la realidad es muy diferente a lo que era antes, ¿no? Ahora, como todo es virtual, bueno, casi todo, los estudiantes tienen diversos estados. Hay chicos que tienen, por ejemplo, como vemos acá en la imagen, una buena laptop, ¿no? Tienen un buen ambiente de trabajo. Hay chicos que no tienen computadoras, tienen solamente un celular o una tablet, ¿no? Hasta ahí, bueno, podemos llegar bien en clases regulares, pero hay personas, estudiantes, que no tienen en su casa ni computadora, ni siquiera celular en la familia. Solamente pueden ver, por ejemplo, hay zonas, familias que tienen acceso solamente a la televisión, y en algunos casos que sí hay profesores, es estudiantes que solamente escuchan su clase a través de una radio. Se dan cuenta, son realidades diferentes y un profesor tiene que estar preparado para ver cómo evalúo en esas circunstancias y también tomar en cuenta el estado de ánimo de las personas, ¿no? Yo voy a tomar una prueba en estos momentos que todo es virtual, es muy difícil saber cómo están los chicos, pero hay que tomar en cuenta qué es lo que está pasando en el entorno y crear ambientes agradables. Porque, por ejemplo, aquí en el Perú está ocurriendo algo muy serio. La moral de nosotros los peruanos, bueno, no sabemos qué pensar, se está corrigiendo muchos problemas, ¿no? El problema de la pandemia, el problema económico, y en el caso de la gobernabilidad, ¿no? Se está corrigiendo. Los niños, los estudiantes, tienen sentimientos, y nosotros, imagínense que queremos hacer una evaluación, tenemos que comprenderlos a ellos cómo están, ser capaces de leer sus sentimientos, propiciar un ambiente agradable. O sea, si yo voy a tomar una prueba, yo no puedo en estos momentos que son entornos virtuales verlos a la cara y ver cómo están. ¿Qué me queda como profesor y en un momento de evaluación? Propiciar un ambiente agradable de alguna manera y decirles palabras adecuadas, ponerle de repente música de fondo, etcétera, ¿no? Hacer que entre ellos también practiquen la empatía, porque
Uno que está feliz de repente puede trabajar con alguien que está enojado y de esa manera se ayudan. Esa es la idea. No, hay chicos, por ejemplo, que tienen actitudes rebeldes es porque tienen un problema, que no lo saben decir. Hay que comprenderlo, recomendar a los padres que conversen con sus hijos. Hay muchas familias en que el papá trabaja y nunca se encuentra con sus hijos y no hay momento de conversación. ¿Y qué pasa cuando se reúnen? Es triste, pero con el celular y en lugar de conversar, están dedicados a otras cosas, ¿no? Entonces, el profesor, al momento de evaluar, empatiza logrando un equilibrio. Ya recordemos que hay emociones y hay sentimientos, ¿no? Una emoción es algo que solamente dura entre 30 y 90 segundos. Por ejemplo, yo veo a una chica hermosa, me emociono. Ese sentimiento de emoción solamente me dura entre 30 y 1,5 minutos máximo. Pero si ese sentimiento perdura, esa emoción perdura, ya no es una emoción, es un sentimiento, y eso tenemos que nosotros saber captar dentro de los estudiantes. Muy bien. Hablando de empatía a nivel Perú, ¿qué pasa? Que el gobierno ha sido muy empático, ¿no? Este año, por ejemplo, hay una norma que permite que todos los estudiantes que están en un determinado nivel en lo que es secundaria y educación básica regular, pasan automáticamente al siguiente año, en el año 2021. No hay repitencia. Lo que sí hay es que si en alguna materia no lograron desarrollarse bien, van a tener que llevar como un curso de recuperación en verano y si es necesario también hasta julio y de ser pertinente hasta diciembre, ¿no? Aquí hay un cuadro que resume esto, ¿no? Hay un plan de recuperación, actualmente ya existe eso, se está llevando a cabo en colegios. Si los estudiantes no lograron la competencia como debe ser en este año 2020, lo pueden recuperar entre enero y febrero del siguiente año. O no lo logró ampliar hasta junio o hasta diciembre, pero ya está en el siguiente nivel. Bueno, de esa manera el gobierno ayuda y comprende, ¿no?, la situación de los estudiantes que no tuvieron la oportunidad, pues, de llevar un curso de manera regular. Y cerrando con el tema de empatía, como dice el mensaje, empatía es ser capaz de sumergirse en el mundo emocional del otro, comprenderlo, ayudarlo, pero no ahogarse en él, ¿no? Por más que nosotros querramos entender a la otra persona, nunca vamos a estar en la misma situación de él. Podremos comprenderlo, pero llegar a lo que él realmente está sintiendo es bien difícil. Eso era lo que le quería comunicar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Juan Antonio, por su intervención. Y voy a hacer un breve resumen, en realidad, de lo que ha conversado o ha mencionado cada docente. Agradezco a la profesora Beatriz, al profesor Sadot, al profesor Juan Antonio. Y hay algo que han concordado los tres ponentes y hablan mucho acerca de la empatía. Beatriz mencionaba acerca de cómo crear justamente esos espacios, ¿no? En la cual es la mejor herramienta tecnológica para poder desarrollar estas evaluaciones, las clases en sí. ¿Cómo conviertes, ¿no? ¿Cómo haces que estas plataformas tengan los estándares de calidad para poder desarrollar las clases? También se han abierto espacios de debates entre los especialistas para poder deliberar cuál es la mejor opción y cuál se adapta más a esta coyuntura y a este tipo de plataformas virtuales. Cómo se da la interacción en tiempo real entre docentes y estudiantes al mismo tiempo. Se da el tema del aula invertida, cómo es que han empleado foros, cómo han repensado sobre el momento de regresar a clases. Otro tema que también habló la docente Beatriz es justamente la adaptación y el engagement de cómo los docentes han podido tener estrategias para la evaluación y la coevaluación. Luego el profesor Sadot mencionó algo muy importante, que es aprendiendo a aprender, que cómo la tecnología es un facilitador, como una buena actitud para la disposición que deben tener los estudiantes y una perspectiva hacia los estudiantes. Y respecto también a la universidad, que en la universidad no se aprende todo, ¿no? De una perspectiva de entre estudiante, docente, instituciones, y cómo tenemos que construir conocimiento
cómo es que se da la evaluación digital, no solo en las plataformas, sino mejorar los procesos. Y finalmente el profesor Juan Antonio mencionaba acerca de las herramientas, cómo es que los procesos de evaluación se dan y qué instrumentos tenemos. Mencionó como Kahoot, Google Forms, infografías, entre otros. Y algo que me llamó un poco la atención es cómo es que se da ahora en esta nueva coyuntura los nuevos medios o formas de evaluación, ¿no? Y algo que concuerdan los tres es sobre la empatía, la cual me gusta esta oportunidad pasar a la sección de preguntas. He tenido una sección de preguntas que nuestros participantes están formulando y que son las siguientes. Esta pregunta va dirigida a la docente Beatriz Quequia, por favor. ¿Cuáles serían los nuevos retos al regresar a clases presenciales? ¿Cómo se podría manejar la virtualidad en el 2021? Si se pretende en ese año regresar al aula a clase. Muchas gracias. Excelentes exposiciones por parte de María José Aristizábal. Profesora Bien. Beatriz. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad que, a ver, hay grandes interrogantes y algunos indicios en base a cómo va a ser el modelo 2021, ¿no? Yo creo que, bueno, prevalece la idea de un modelo híbrido que vaya conjugando y quizás podamos pensar en un retorno muy paulatino a la presencialidad y por supuesto con las garantías extremas centradas en el cuidado de todos, de estudiantes, de docentes, de colaboradores. Así que en esa instancia de modelo híbrido, yo creo que tenemos que recapitular la experiencia de lo remoto de este año, algunas experiencias de la educación virtual que con premura tratamos de incorporar rápidamente en todo este año. Por supuesto hay cuestiones normativas de cada país, al menos en Argentina están en este momento autorizándose recién los protocolos y se está pensando en que el año próximo se vaya comenzando con aquellos estudiantes que están más cercanos a graduarse y que tuvieron alguna dificultad para realizar prácticas y en esto lo disciplinar otra vez es fundamental, porque sin duda no podemos, digamos, detener la graduación, sino que al contrario tenemos que garantizar. Después hay que revisar las prácticas docentes, algunas clases y algunos recursos sabemos que fueron óptimos, dejarlos como reservorios institucionales, catalogados para que sean muy fáciles para los estudiantes, o sea, garantizar una accesibilidad al conocimiento y por supuesto acompañarlos en una cuestión autonómica, tanto a los docentes como a los estudiantes, ¿no? Porque vamos a haber transitado un año con muchas experiencias y hay un modelo a construir y hay muchos interrogantes y por suerte hay muchos interrogantes. Entonces creo que bueno, al menos en las reuniones que tuvimos en las últimas semanas en la universidad, estamos muy atravesados en anticiparnos a ese modelo, en hacer las garantías normativas internas y externas, en atender a las agendas de los ministerios de salud y educación, y en escuchar a nuestros estudiantes y a nuestros docentes siempre. Muchas gracias, Beatriz. Gracias por la intervención. Ahora voy a leer la siguiente pregunta que formula Lisette Sotelo Vergaray, que va dirigida a nuestro docente Sadot Diego. ¿Qué otra herramienta, además de los libros, podemos usar para nuestro desarrollo profesional? Adelante, profesor Sadot. Bueno, pues no podríamos quedarnos solamente con el tema de los libros. Por supuesto que los libros son, digamos, el material quizás inmediato y más cercano al que podríamos apostarle. Pero hay varios temas, lo mencionaba yo ahora en la presentación. Por un lado está el hecho de participar también en eventos, en cursos que están en línea o que se empiezan ya a abrir de forma presencial.
Pero si hablamos en términos tecnológicos, y lo mencionaba el profesor Juan ahora, en línea hay varias características que ayudan muchísimo a darle fuerza al proceso de aprendizaje. Encontramos aplicaciones gratuitas, otras que son pagas, para hacer quizzes en línea, para hacer interacciones, no necesariamente una evaluación, para recibir la opinión y el contexto de las personas en tiempo real, donde yo puedo compartir la información. Aparecen herramientas como Mentimeter, tal vez, algunas que son para hacer líneas de tiempo en línea compartidas, otras que ayudan a hacer mapas mentales en línea, otras herramientas que le dan de alguna forma un sentido, digamos, sobre todo de aprovechar la tecnología. Entonces, creo que aquí es donde debemos ser unos investigadores natos, es decir, aprender a explorar. Yo creo que algo que no podemos perder en nuestro ejercicio docente es algo que le pasa a los niños. Y es que los niños tienen algo con lo que nacen y es la curiosidad. Y pareciera que cuando nosotros crecemos y estamos en profesiones serias como la docencia, y digo serias, pero no deberían ser aburridas, pues perdemos esa capacidad de ser curiosos. Entonces, una invitación es a suscribirnos incluso a esos boletines, a seguir las cuentas en línea de personas que saben. Creo que es de las mejores opciones que hay, porque indudablemente el hecho de seguir a alguien, seguir una institución, seguir otros profesores, a armar una comunidad, le ayuda a uno a ensayo y error, a ver cómo funciona una aplicación y yo cómo la estructuro. En Facebook hay grupos, por ejemplo, Profe Ayuda a Profe, que surgió ahora en tiempo de pandemia, donde se comparten una serie de recursos para aprender. No importa si es para estudiantes universitarios, de bachillerato, de primaria, creo que hay muchos recursos. Hay un blog también que se llama Educación 3.0, que tiene un canal específico en la aplicación Telegram. Cuando uno la busca, le están enviando una información, recursos, libros, herramientas. Entonces, creo que la invitación es, miremos qué necesitamos, porque de seguro vamos a encontrar algo que nos va a apoyar y que podremos encontrar para el desarrollo de nuestra gestión. Muchas gracias, profesor Sadot, por su intervención. Voy a leer la última pregunta y estaba dirigida a nuestro docente Juan Antonio Medina. Profesor Juan Antonio Cáceres nos pregunta, buenas tardes, se indicó que se puede realizar evaluación con WhatsApp y hacer uso de TikTok de acuerdo a lo explicado. ¿Y qué competencias se evaluarían? Y yo le añadiría a esa pregunta por parte de Solange Pinglo, ¿qué recomendación, cuál plataforma usar para salas de reuniones o subsalas? Profesor Juan Antonio, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, ¿no? Como yo indiqué, existen en medios virtuales muchas maneras de evaluar. Los profesores, todos los profesores del nivel que sea, tenemos que ser muy innovadores, muy creativos y utilizar esas herramientas para evaluar. Por ejemplo, ustedes me preguntan acá, ¿cómo usaría el WhatsApp? Perdón, ¿El TikTok o el WhatsApp? Ya, el WhatsApp, ¿no? ¿Qué es un WhatsApp? Es un medio de comunicación que se hace actualmente por celulares entre dos personas. Si yo, por ejemplo, me doy cuenta, miren, estamos hablando un poco aquí de empatía. ¿Qué ocurre actualmente? Hay muchos estudiantes y profesores inclusive que teniendo una buena computadora, en el momento de una evaluación, digamos que a un salón de clase, o se le malogró la computadora, o no tiene energía eléctrica. Miren, ¿cuántos problemas se pueden presentar? ¿No? O se fue internet en esa zona. Entonces, esas personas se quedan sin evaluar. Y ese problema puede durar un día, 2 días, bueno, depende de qué problema tiene. Entonces, ¿cómo evalúo? Esas personas no pueden quedarse sin que yo los evalúe.
Pero si tienen un celular, ¿no? Con comunicación a WhatsApp, entonces yo puedo evaluarlo. Depende de cómo yo programe esa evaluación. O sea, tenemos que ser muy creativos e innovadores y darle la oportunidad a los estudiantes para que rindan su evaluación. Dependerá ya del profesor cómo prepare esa evaluación. Me hablan también, por ejemplo, del TikTok. El TikTok es un baile, ¿no? Que no se le daba demasiada importancia, se le consideraba una pérdida de tiempo, como muchas aplicaciones que existen. ¿No? Por ejemplo, antes se decía, los niños no deben jugar en las computadoras. Oiga, los juegos, bien entendido y bien aprovechado, puede servir para evaluar. ¿Sí o no? Entonces, solamente los profesores innovemos. Dejemos a los estudiantes de repente que, inclusive los chicos saben mucho de tecnología, mucho más que nosotros adultos. Nosotros tenemos de repente un poco de recelo cuando nos dan un equipo nuevo, un celular nuevo, por ejemplo, lo manejamos con temor. Dele ese mismo celular usted al niño, hace maravillas, ¿sí o no? Entonces tenemos que darles esas oportunidades. Muy bien, la otra pregunta que me dicen es, ¿qué herramientas recomiendan para crear salas virtuales? Bueno, yo trabajo en la institución educativa, en Colegio San José de Cluny, que es una de ellas, con la plataforma Team, en la que se crean aulas por cada grado, ¿no? Primero de secundaria, segundo de secundaria. Y esa plataforma Team permite crear subsalas. O sea, por ejemplo, yo tengo alumnos de salones de 30 estudiantes y necesito trabajar temas creativos, no encerrarme en algo cuadrado, sino dejarle a los chicos la libertad de que piensen en algo innovador sobre un determinado problema y se arman equipos de trabajo en el que se reúnen de un aula de 30 estudiantes, por ejemplo, chicos de grupos de 5, 6, 7 personas, y cada uno de ellos, el profesor crea las aulas, los incluye en esas aulas y el profesor tiene la facultad de ingresar a esas aulas para ver qué están haciendo, qué están conversando. ¿No? Los chicos pueden verte en el momento que tú estás ingresando y compartir sus ideas y tú puedes escucharlos y recomendarles, ¿no? Si van bien o darle algunos consejos. Y así tú puedes visitar el aula 1, el aula 2, el aula 3 de un mismo salón. Imagínense, ¿no? Eso bien programado, ¿cuántos beneficios educativos tiene? Bueno, esa es la respuesta que quería darles. Gracias. Muchas gracias, profesor Juan Antonio, por su intervención, y quiero agradecer de manera especial a nuestros docentes y nuestra ponencia internacional, a la doctora Beatriz Quequia de Argentina, de la Universidad UADE, al profesor Sador Giraldo de la Universidad EAN y a usted, profesor Juan Antonio Medina. Agradecemos también a cada uno de los que se han sumado a esta importante charla, donde creo que ha quedado muy claro que tenemos que tener mucha empatía tanto del lado de los docentes, estudiantes y también de las propias instituciones, y que queda claro que luego de este proceso hay que armar una retroalimentación de cómo es que se ha llevado a cabo esa adaptación de la educación presencial a la educación virtual. Agradezco a cada uno de todos ustedes por su participación, a los que han formulado preguntas también. Así que damos por concluida esta charla magistral. Agradecemos también al equipo técnico que nos ha apoyado en esta oportunidad. Asimismo, les comento que este es el primer día de sesiones que hemos tenido en el Festival Internacional de USIL. El día de mañana tenemos 3 sesiones más donde vamos a poder presentarles también las diferentes ofertas académicas que tenemos para el siguiente año. Así que muchas gracias por su participación. Doy la más cordial despedida a cada uno de ustedes y el agradecimiento a cada uno de los docentes y participantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos los participantes. Muchas gracias. Damos por concluida esa actividad. Gracias.